Las mujeres se casan siempre antes de 30. Esa es una canción, pero hay quienes siguen creyendo que esto es cierto. Y la fiesta de 15 y el primer amor. Y el príncipe azul, y si no quiero ser madre, ¿será que nos engañaron siempre? Somos Vanessa y Vivian, y este es un podcast para cuestionar todo lo que nos dijeron. Bienvenidas a Sin Espacio para Cuentos. Hola y bienvenidas a Sin Espacio para Cuentos. Hoy vamos a hablar de un tema que es conocido por la mayoría de las personas. Hoy hablaremos de una telenovela que es parte del libro Guinness desde el 2010 y se ubica como la telenovela más exitosa en la historia de la televisión. Sí, también tenemos que el elenco de esta telenovela tuvo un reencuentro en el 2017 y la versión de esta telenovela fue llevada al teatro y además la protagonista, bueno, acá se transforma y salva de la quiebra total a la empresa en la cual trabaja. Esta producción saltó por primera vez a la pantalla chica en 1999. Ha sido transmitida y retransmitida en más de 100 países de todo el mundo, doblada en 15 idiomas distintos y adaptada 22 veces. Entonces, seguro que ustedes que son fanáticas como nosotras ya la descubrieron. Vivian, ¿de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar hoy? Bueno, estamos hablando del éxito de los éxitos, la novela que batió récords y que tiene, como ya lo mencionaste, muchas versiones a nivel mundial, y estamos hablando pues de Yo soy Betty la Fea, de esta fea protagonista que nos conquistó a todos y que en la actualidad en sus retransmisiones, pues en las dos plataformas en las cuales estuvo, pues ha sido la número uno. El fenómeno de Betty la Fea. La colombiana debe ser, no sé, la más conocida a nivel mundial. Una historia que ha trascendido. Yo no conozco a nadie que haya visto Betty la Fea y me diga que dejó de verla porque siempre es como que te engaña. Sin embargo, algo que sí tenemos que dejar muy en claro es que es una novela que cautivó, que ha sido transmitida, que tiene récord Guinness y todo lo demás. Sin embargo, también es una novela que aunque en su momento rompió con los estereotipos, hay otros estereotipos que reafirma. Hay racismo, hay machismo, hay clasismo y hay muchas personalidades ahí que hay que cuestionar muchísimo. De hecho, he visto que hay varios youtubers que están haciendo ya sus videos analizando psicológicamente a los personajes, pero eso es otro episodio. Pero hoy vamos a hablar también y vamos a cuestionar a esta telenovela, que a pesar de ser una de nuestras favoritas, también tiene sus cositas que nos han contado y que no son tan ciertas. Sí, bueno, es que esta telenovela tiene demasiados estereotipos, pero lo que más me cautiva, de hecho, yo vi cuando se transmitió en 1999, estaba adolescente, me cautivó mucho y tanto así de que llegaba y llegaba a mi casa y hablaba con mi mamá de la novela, entonces era como que cuándo viene la transformación y todo, entonces ha sido un fenómeno, al menos yo lo he vivido así desde que lo he visto y como dices, siempre me engancho y de hecho siempre la vuelvo a ver o de repente pongo ciertos capítulos que me gustan mucho y que me quiero reír o de repente quiero sufrir con Betty. Entonces es una novela que de verdad te atrapa, te identificas con los personajes, ¿no? Entonces la verdad que Fernando Gaitán se lució al escribir esta novela, me encanta. Sí, totalmente. O sea, por un lado queremos cuestionar lo que ha pasado, o sea, lo que está pasando, los estereotipos y todo, pero por otro también hay que reconocer que es una telenovela ícono. Cada una de las figuras que aparecen ahí han casi perdido su nombre de persona y ya han pasado a ser como que, no sé, Nicolás Mora, Patricia Fernández, Don Armando y la misma Betty, ¿no? Y hay también toda una carga sobre ellos. Y no podemos tampoco dejar de hablar de esta telenovela tan natural, ¿no? En la que no habían buenos ni malos, ¿no? En los que, bueno, nosotras quizá en esta parte del continente acostumbradas a ver telenovelas mexicanas donde la mala es muy mala y mira la cámara y luego te odia y te quiere envenenar. En vez de es todo como muy blanco, no hay muertes, no hay accidentes donde la protagonista se queda ciega ni nada de esas cosas. Entonces sí, hay una frescura y una naturalidad, pero sobre todo hay una historia muy real. Creo que las mujeres nos vemos
vemos muy reflejadas en Betty, ¿no? Nos sentimos muy identificadas con ella y es justamente de eso que vamos a hablar hoy. Así que les recomiendo que no se despeguen porque este programa promete mucho más y muchos datos que quizá no sabían. Eso sí, alertamos, habrá algunos spoilers. Así que no se despeguen porque volvemos sin espacio para cuentos. Bueno, y continuamos en Sin Espacio para Cuentos, ahora sí, para analizar a Yo Soy Betty la Fea y también para contar por ahí algunos spoilers, como ya les dijimos. Pero, ¿de qué trata esta telenovela? Lo más probable es que ustedes ya sepan, pero igual les vamos a contar acá un resumen así chiquitito. Beatriz Pinzón Solano es una economista joven y brillante, aunque poco atractiva, que vive con sus padres en Bogotá. Luego de muchas dificultades para conseguir empleo, comienza a trabajar como secretaria de presidencia en Ecomoda. Su jefe es el recién nombrado presidente Armando Mendoza, quien se encuentra comprometido con Marcela Valencia, que a su vez ocupa un cargo ejecutivo en la empresa. Ecomoda es una de las empresas de moda más importantes del país, fundada por Roberto Mendoza y su esposa, Margarita, padres de Armando. Esta empresa fue fundada junto con los padres de Marcela, que murieron en un accidente, y Marcela tiene un hermanito, que es Daniel, que también estaba pugnando por ser presidente de Ecomoda. Así que más o menos ese es el asunto. Betty logra convertirse en la mano derecha de Armando y así ascender a asistente de presidencia, pero ya sabemos que en el camino se irá encontrando con muchos obstáculos. Así que más o menos ahí hemos contado un poquito de qué iba Betty la Fea, pero creo que hay muchas partes de Betty en las que las mujeres nos sentimos identificadas. Yo solo quiero hablar de esta parte en la que ella cuenta que un chico estuvo o se acostó con ella por una apuesta. No es algo común, pero creo que el me rompieron el corazón es algo que nos ha pasado a todas las mujeres en diferentes etapas de la vida. Entonces creo que ese nos sentimos identificadas con Betty es muy natural y creo que ahí también radica el éxito de esta telenovela. Sí, bueno, o sea, yo me he sentido identificada con Betty en el sentido, por ejemplo, a veces cuando te abruma demasiado el trabajo o tu superior de repente en una de esas está estresado. Claro que no al nivel de Armando Mendoza, pero sientes una cierta presión, ¿no? Esa parte y además también en algún momento analizando bien, pues sí, me he sentido fea, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho, y perdón por los spoilers, una escena de Betty en donde ella está, en un club, creo, y tiene que arreglarse, y se ve al espejo, ¿no? Y hay dos chicas claramente que son, pues, vamos a decir, el estereotipo de una mujer bella y se quejan, ¿no? Se quejan de que no, que están gordas, que tienen granos en la cara, en fin, y Betty se siente, fuera de lugar y se minimiza a ella tanto así de que se encierra en un baño, en el baño, literal, en el baño, para poder arreglarse, ¿no? Entonces, esas cosas como que también dan que pensar y dice, bueno, en algún momento la presión de la sociedad ha sido tan que ejerce sobre nosotras que, pues sí, ¿no? Nos sentimos feas, ¿no? Que el grano, que vemos superficialmente nuestros cuerpos y no debería ser así. Sí, totalmente. O sea, hay, como tú, como creo que mencionabas, mucho de interiorizado el hecho de Betty sentirse fea y saber que las oportunidades no le van a llegar justamente por eso, ¿no? Porque, o sea, ella cuando va a pedir el trabajo es como que no le voy a poner foto en mi currículum porque me ven, ¿no? A pesar que estoy completamente capacitada para este puesto y de hecho ella accede a un puesto menor porque la mujer está como que hipercapacitada en economía como para votar al presidente de la empresa y quedarse ella. Y acepta ese puesto porque no la contrataban por fea. Entonces, es un mensaje, me parece súper así como doloroso, que te lo cuentan en tema de comedia, ¿no? En tono de comedia y obviamente la pluma de Fernando Gaitán es pues impecable. O sea, sus diálogos realmente es una novela a la que creo que siempre volvemos por lo que tiene, por lo que nos da y por esa forma de burlarse de una realidad que puede terminar siendo muy triste, ¿no? O sea, el otro día que estaba volviendo a ver Betty, ahora que está en Prime, la escena cuando se va con Aura María, porque Aura María tiene que llevar una amiga, porque va a salir con un chico y el chico le dice que tiene que llevar una amiga porque él va a llevar un amigo, ¿no? O sea, el asco con la que el tipo
miraba a Betty, era como, o sea, qué dolor. Es muy feo que alguien te haga sentir así solo porque, o sea, porque te mira y no le gustas, lo cual, o sea, me parece completamente válido que no le gustes a alguien, pero ¿por qué esa mirada? O sea, el tipo ni siquiera quiso bailar con ella porque no quería que lo miren con ella. Entonces, creo que ese tipo de cosas y de situaciones, ¿no? Son las que nos dejan un poco claro el tipo de sociedad en la que vivimos y que al ser una novela de hace más de 20 años, las cosas no han cambiado tanto y eso creo que nos lleva a las reflexiones. Sí, o sea, de hecho, cuando Betty tiene estos pequeños flashbacks, o no sé cómo llamarlos, donde se imagina ciertas situaciones, ¿no? En tono también que hacen de comedia, donde de repente idealiza mucho o de repente también sueña con tener esa vida del mundo de bellos, que ella dice que el mundo de bellos pues no sufren, ¿no? Y después la verdad es que se da cuenta de que bellos y feos, vamos a decirlo así, sufren de igual manera y hasta peor, ¿no? Hasta en la canción de entrada dice, pues, muchas veces, uno desea, pues, la suerte de la fea, ¿no? Entonces, nada más vemos a la peliteñida, a la Patricia Fernández, ahogada en deudas y sufriendo, de hecho, el hecho de que era una mujer atractiva y todo le abre ciertas puertas, pero igual no le soluciona la vida, que era lo que pensaba Betty, ¿no? Entonces ella como que se va dando cuenta de esto y esto también nos hace pensar, ¿no? Cómo es de que, como tú dices, la sociedad no ha cambiado mucho y aún así, pues te siguen seleccionando, vamos a decir así, de repente por algún aspecto físico que tengas, ¿no? Y es cruel, no te lo dicen, de repente cara a cara, pero te lo hacen sentir de alguna forma, que era que le hacían sentir así a Betty, ¿no? O sea, le decían, tú eres muy inteligente, pero como eres fea, estás ahí encerrada, te escondemos y nada, ¿no? Es un nerd prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es con lo que hemos crecido nosotras, ¿no? ¿Quién es el nerd? Pues el nerd es el que tiene brackets, el que tiene lentes, es inteligente, pero es feo. Sí, ahora que lo mencionabas, hasta pareciera que Betty tendría que pagarle un permiso o pagarle un pase al mundo por el hecho de ser fea, porque los chistes son súper crueles y es como que siempre se dan en un contexto, ¿no? O sea, Hugo Lombardi la maltrata Armando, Calderón hace unos comentarios horribles sobre su aspecto. Entonces, uno se pregunta, y como hemos crecido eso normalizándolo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tú tienes el derecho a agredirme solo porque no te gusta cómo me veo? No creo que eso es algo que por lo menos en Betty la Fea se ve mucho eso contra las mujeres, porque Gutiérrez y Olarte no eran tipos bonitos y nadie les decía nada de sus caras ni de cómo se veían. Y ahí también pues podemos observar el machismo, ¿no? Eres mujer, tienes que ser bella, tu foco debe ser ese como el de Patricia Fernández. Sin embargo, hay algunas cosas en las que no vas a terminar de encajar y eso también puede ser un poco complicado. Entonces, bueno, solo para cerrar vamos a dar este datito que según información de Infobae, Fernando Gaitán creó a Betty inspirado en la secretaria de un alto ejecutivo del canal RCN por el que se transmitió a Betty y dice que ella trabajaba mucho y el guionista sentía algo especial en su historia. Cuando Gabriel Reyes, entonces presidente de RCN, le pidió a Gaitán una nueva historia, el guionista supo que era el momento de compartir su relato en Ecomoda. Así que no se muevan porque vamos a volver para seguir analizando los estereotipos en Yo soy Betty la... Bueno, y ahora llegó el momento cumbre para hablar de los estereotipos. Y era justo lo que veníamos conversando al inicio de este episodio. Y es que encontramos estereotipos por todos lados, pero yo ahorita solamente me voy a querer centrar en quizá el que a mí más me choca cuando lo voy viendo y lo voy analizando, el del hijito de papá que hereda la empresa. O sea, todo bien, pero creo que desde el capítulo 1 nos damos cuenta que Armando Mendoza no está capacitado para desarrollarse en ese puesto y que es un regalo. Pero lo que más cólera me da luego es que cuando se descubre todo esto que habían hecho, a él ni lo votan. O sea, a Betty la sacan como si fuera, pucha, no sé, lo peor que le ha pasado de Comoda. Y el brother está ahí bien sentadito, tranquilito, solo con su cara de, ay, la cagué, papito, perdón. Es lamentable, pero así se están manejando las empresas de estos países, de este lado del continente. Sí, tienes razón, en parte concuerdo contigo y en parte me quiero poner en el lugar también, voy a ser un poco abogada del diablo y me pongo en el lugar también del papá de Armando,
¿no? El papá de Armando es un hombre pues que narra que empezó desde abajo creando su empresa, un hombre, vamos a decir, lo pintan con ciertos valores, a la esposa también. Entonces, un hombre respetado dentro del ambiente de negocios. Y bueno, tiene como que siempre él tiene la duda de que si Armando va a poder con esa tarea. Por eso es que en la novela narran pues este famoso concurso entre Daniel y Armando. Yo lo entiendo también en el rol a él como padre y dice, bueno, mi hijo se equivocó y claro, trato de enseñarle porque al final él nuevamente toma el mando de la empresa hasta que puedan arreglar la situación que pasó, pero también me pongo en el lugar del pobre señor y dice, bueno, es mi hijo y ¿qué hago? Tengo que apoyarlo, o sea, porque tampoco pues lo va a votar como un perro, ¿no? Pero es las dos caras, ¿no? Si bien no es justo para Betty todo lo que le hacen, pero también también me pongo en el lugar pues del pobre señor que tiene que dice qué cruz la que tiene que cargar con ese hijo que le sale que solo piensa en sí mismo y no piensa en los demás. Sí, totalmente. O sea, la primera parte y todo lo que hace para mantenerse en el cargo, en el poder, es una lucha de ego, ¿no? Él no quería inclinarse, y demostrarle a Daniel Valencia que él no lo hizo bien, que no estaba capacitado para el cargo, y entonces trató de morir en su ley, como se dice, ¿no? Pero otro estereotipo que aquí siguiendo un poco con los hombres es este estereotipo del macho arrepentido, ¿no? Porque después de todo esto que Armando le hace a Betty, que a mí me parece una canallada del tamaño de la vida, luego él pues se arrepiente, la busca y no contento con buscarla, que creo en alguno de los posts que hemos sacado lo comentamos, el brother se pone a leer su diario. Eso me parece un rompimiento a la privacidad terrible. O sea, si ya le había fregado con esto, me parece horroroso. Y luego, encima, hace esta vaina de coaccionarla un poco, de poner la montanera y cantándole la canción cuando ella estaba en una cita con otro brother. Entonces ya, o sea, para mí, el tema de machismo, este señor no pasa la prueba, recontra banderas rojas con él. Y bueno, Calderón siempre con el, bueno, los dos, ¿no? Porque creo que desde que inicia la novela nos deja muy en claro el estereotipo de la novia celosa e insegura, que sabe que la persona con la que se está comprometiendo anda de ahí de quisquillosito con las modelos de la empresa, y sin embargo se compromete con él porque lo quiere hacer cambiar, porque eso es al principio como Marcela Valencia se nos presenta. Y creo que ahí también hay una cosa dura, dura para Marcela, ¿no? Sí, o sea, de hecho ella narra, bueno, la actriz en la vida real narra que Gaitán le dice, no, ¿sabes qué? O sea, Betty es mala porque te está quitando el novio, ¿no? Le hace ver así para que ella pueda construir también todo el personaje alrededor de Marcela y todo lo que implica. Pero sí, o sea, desde ahí una telenovela de hace 20 años, más de 20 años ya, nos muestra, pues vamos a decir, lo que ahora decimos como la novia, ese estereotipo de la novia tóxica, ¿no? La novia que es insegura, que te acosa, que quiere saber. En ese tiempo era la agenda, ¿no? Que quería ver los contactos de Armando. Ahora de repente es el celular, y tu clave, ¿no? Y las inseguridades, pero como también dices, la otra cara es, ella sabe, lamentablemente, vamos a hablar así, sabe también de qué pata cojea, vamos a decirlo así, el novio con el que está. Entonces, es también como uno, ahí también te hace reflexionar un poco de cómo uno escoge a sus parejas, ¿no? Y hasta el final, Marcela, le dice a Armando, a pesar de que Armando ya le dice que no, que ya terminan y la rechaza por completo, al final ella dice, no, pero ¿por qué me vas a dejar si yo he estado tanto tiempo contigo y yo te quiero y yo estoy dispuesta a, prácticamente le dice a seguir aguantando todo con tal de que no te vayas? Entonces ahí también es un poquito, pues, un poquito de por favor, pues es un poquito de autoestima, ¿no? Entonces te deja muchas lecciones pensando y a veces estoy segura que alguna de nuestras oyentes lo ha pasado, ¿no? Hemos pasado de repente por una situación de engaño y de repente algunas han perdonado, no, ya eso depende de cada uno. Te hace reflexionar, ¿no? Y ahora como que poniéndolo en contexto en esta época, pues no ha cambiado mucho, ¿no? Algunas mujeres siguen con esa dependencia emocional y es algo que nos deja también ver la novela. Sí, o sea, en cuestión de mujeres, ¿no? Incluso con Patricia Fernández, ¿no? Que es la rubia tonta que vive de las apariencias, manejando un carro que ya no puede pagar y viviendo en un departamento que no tiene luz. O sea, es una, es una, es una recatafila de estereotipos
duros que en algunos momentos terminan siendo frescos, ¿no? Y que sí, o sea, son bastante reales también, ¿no? Pero, por ejemplo, hablemos ahora, ya casi para cerrar, sin dejar de lado el súper estereotipo del diseñador gay, ¿no? Que habla de las mujeres y que lo podemos ver en muchos de estos personajes que abundan casi siempre el estereotipo del gay es, ¿no? Alguna una persona manerada, desde ese punto de vista, y que no ha cambiado tanto, ¿no? Lamentablemente seguimos repitiendo o se sigue repitiendo el estereotipo en pues publicidades, en telenovelas y todo. Pero ahora veíamos hablar un poco del cuartel de las feas. ¿Qué tienes que decirnos sobre ellas? No, el cuartel de las para empezar, el nombre que le pone Hugo me parece hasta cruel porque simplemente él no las ve como parte del mundo, ¿no? Pero en realidad yo no las veo feas. O sea, vamos a decir, el arreglo de Betty descuidado, en fin, sí, nos presenta una mujer fea, pero a las demás no, simplemente las veo como que no encajan en el estereotipo. Vamos a decir, está la mujer negra. Está la mujer bajita y que el marido la deja. Está la que dice que es viuda, pero en realidad el marido la abandona. Está Aura María, que es que la ponen como una mujer pues sensual, que vive, vamos a decir así, la vida loca, que no, que tiene un hijo, es madre soltera y es estigmatizada por eso. También los hombres no la ven de una forma seria porque dan a entender porque es por el tipo de comportamiento que ella tiene o porque ella tiene un hijo, entonces no quieren comprometerse más allá con ella. Y encontramos pues a la mujer, esta secretaria alta que sueña, ¿no? Con encontrar un esposo más o menos de su altura o dice que al final se conforma con cualquiera con tal de casarse, porque ya están llegando a una edad, vamos a decir, de que la presión de la sociedad también les dice, oye, ya ten novio, cásate. Entonces, básicamente yo las veo a ellas como eso y además que amigas de Betty, pero a la vez también pues me hace recordar esas amigas que se forman o ese compañerismo que se forma en el trabajo, ¿no? Que todos saben el chisme de algo y se juntan de repente a la hora del almuerzo para rajar de alguien o del chisme del momento. Entonces, bueno, y me estaba olvidando de Berta también. Berta con su cuerpo, ¿no? Que a la vez se acepta y a la vez no. Entonces es también todo un dilema y las amigas también tratan de como que la dieta y todo eso. Entonces es toda una presión, pero a raíz de eso, ¿no? Que no se sienten que encajan, pero no es porque sean feas. Sí, o sea, hay como una gama y sobre todo ellas creo que al final terminan como un poco el cuartel, si mal llamado cuartel, termina también siendo como una mala influencia para ciertas decisiones que tienen que tomar, ¿no? Como la cirugía de Berta y entrar en esta competencia con Patricia Fernández que era completamente absurda, pero que en el fondo ellas siempre están enfrentadas, este grupo por el otro, porque ella pues siempre se sintió como la bella y ustedes son las feas y siempre era como, ¿no? El cuento de la bonita con la fea. Incluso Betty en muchos casos también, ¿no? También ese tema de yo puedo ganar aquí algo y lo voy a hacer porque también tiene la necesidad de sentirse aceptada y validada, ¿no? Entonces, creo que hay mucho, mucho de esto. Y bueno, sí, en el cuartel era realmente como si, no sé, pues como si ser una mujer negra fuera un defecto, o ser una mujer gorda, o ser una mujer alta, ¿no? Entonces habría que cuestionarnos ese ideal de belleza que hasta hoy nos sigue rondando la mente. Bueno, cerramos esto aquí, pero nos hemos extendido mucho, creo. Y regresamos con el último bloque para dar nuestros comentarios finales sobre esta telenovela que nos sigue conquistando. Bueno, y continuamos ya casi para cerrar, pero como todo no puede ser felicidad, porque no todo lo es. Aquí tenemos un pequeño análisis, en algún momentito voy a sacar de quién es, pero por ahora es esto. En un análisis justamente sobre Betty la Fea, en el que se critica, ¿no? Dicen, al decir que la belleza es excepcional y el resto de la población es fea, legitima el concepto para su uso discriminatorio, que era justo lo que yo venía diciendo sobre, ¿no? Tienen derecho a decirle a Betty que es fea porque no cumple con los cánones, ¿no? Y ya, no te gusta a ella y entonces la ofendes, ¿no? Y la telenovela muestra que existen personas que usan la burla para juzgar la apariencia física de las personas y de esta forma hacer
una separación, ¿no? Colocándolas en un nivel menor frente a ellos, que es lo que hacía Hugo Lombardi, ¿no? Ninguna del cuartel estaba al nivel de él porque eran feas. He allí una clave de su éxito, la identificación con lo cotidiano, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos jugado un papel como el de Patricia Fernández o Hugo Lombardi para señalar que alguien es feo? Que creo que era algo de lo que veníamos conversando y que claramente, como tú decías, eso de se juntan para chismear, claramente también pasa, ¿no? O sea, uno se junta y es como que mujeres, hombres, hacen, ay, mira, la tal, ¿no? Y la llamamos por el aspecto físico, que si usa lentes, que si está flaca, que si está larga, que la chiquita, o sea, lo hacemos. Entonces, esto obviamente es una cotidianidad que deberíamos empezar a cuestionarnos porque realmente no está bien. Sí, o sea, además que hemos crecido con eso. Es tan fuerte todo este tema ahora, la sociedad, las redes que existen ahora con el tema de la belleza y los cuerpos y cómo debemos vestirnos o qué debemos ponernos o qué es lo que nos va mejor o qué no, que la verdad que uno vuelve a ver, entonces es como que digo, no ha cambiado, lo único que ha cambiado es que ahora de repente no me lo dicen frente a frente, pero de repente me hacen un comentario por Facebook o comentan mi foto en Instagram o de repente la misma familia no te dice, ay, esa ropa no te queda bien o te ves más gorda. Entonces, todos estos cuestionamientos son con los que hemos crecido y hemos normalizado todo esto. De hecho, esta novela nos hace cuestionar todas estas cosas y por eso creo que tuvo éxito y lo sigue teniendo y además en esa época porque rompe totalmente con todo, o sea, como que te presenta de cara en esa época en que las novelas tenían otro tipo de esquema y estábamos acostumbrados a ver otro tipo de novelas, te lo pinta de frente de una forma cruel, dura, que te hace reflexionar y estoy segura que hizo reflexionar. Por eso creo que hay un antes y un después. Creo que es una novela que nos hace ver todas esas cosas y también nos permite reflexionar, ¿no? Errores que de repente es tan cotidiano que a veces no nos damos cuenta que estamos ofendiendo de alguna manera a la persona, ¿no? Que eso es lo que nos deja Betty. Sí, totalmente. Justo para hacer honor a la cita donde había sacado este extracto es almacántaramx.wordpress.com, que es la página, y luego les voy a poner por ahí el link para que lo vean, pero aquí también agrega que hay una normalización de la realidad que no busca ser cambiada, sino mostrada y continuar reproduciéndola, manteniendo los mismos lineamientos que los personajes. En esta parte sí, o sea, me parece que sí hay una normalización de la realidad, pero no sé si podría una telenovela tratar de cambiar, una novela de hace 20 años claramente, podría tratar de cambiar esto, ¿no? Porque claro, si vamos así al fondo del asunto, Betty fue como una, no sé, como una novela emblemática, pero no ha vuelto a pasar. Las protagonistas que vemos siguen siendo las de belleza hegemónica, delgadas, en su mayoría blancas, y que no representan casi siempre el país. Y como que el racismo presente, ¿no? Pero creo que también hay que darle, como tú mencionabas, ese punto del cuestionamiento y que los mismos actores, no sé si Gaitán en su momento, Gaitán lamentablemente murió hace unos 4 años ya, pero los mismos actores de la telenovela reconocen, ¿no? Que el machismo, el maltrato que llegó a tener Armando con su secretaria, con la peliteñida, con Betty, o sea, no está bien. Y entonces creo que lejos de verla como, uy, sí, esta novela, ¿no? Creo que nos podemos permitir cuestionarla y saber que, como tú dices, todas estas conductas que las observamos y que muchas veces decimos, oye, qué horrible, ¿cómo le está diciendo eso? Muchas veces lo estamos haciendo inconscientemente por la sociedad en la que hemos crecido, pero qué bueno también que esta telenovela nos pueda hacer reflexionar sobre esa otra cara, ¿no? Porque de repente muchas veces podemos emitir comentarios y todo y no vemos de qué forma afectamos, ¿no? Sin embargo, esta Betty con la que nos sentimos tan identificadas termina siendo muchas veces esa niña o esa joven que se puso algo pues que no le gustó al mundo que se pusiera y que se sintió mal, ¿no? Como cuando hacen ese cambio de look, el primer cambio de look que le ponen rulos y todo, que no sé quién se lo recomendó porque no le quedaba nada bien y no paran de humillarla, ¿no? O sea, bajo el contexto de la belleza. Entonces, creo que la novela también puede ser una invitación a que reflexionemos sobre estas acciones, ¿no? Y no solo nos quedemos en la anécdota de ajaja, y sí vayamos un poco más, ¿no? Como al fondo del asunto. Sí, o sea, Betty tiene muchos matices y como ya lo hemos comentado en el episodio anterior, muchos estereotipos
que nos pueden hacer reflexionar de cómo actuamos con los demás. Entonces, además de eso, ya dejando de lado todo esto de los estereotipos, quería que nos cuentes y que cuentes a nuestras oyentes cómo fue tu experiencia, pues del tour, porque ahora te hacen un tour en Bogotá, de repente de la casa de Betty o de la iglesia donde se casó. Ah, bueno, como tour tal no existe. O sea, digamos, las agencias de turismo no te llevan allá. Pero lo que sí está es que la casa de Betty está en Google Maps. O sea, como si buscaras un hotel, puedes buscar la casa de Betty y te aparece la calle donde se encuentra la casa de Betty. Que lo curioso es que la casa de Betty sigue pintada como sale en la novela, ¿no? Celestita, o sea, es como si los años no hubieran pasado por ella. Yo tuve el gusto de ir con mi amiga hace algunos meses. Es fácil de llegar. Lo complicado en Bogotá es que las calles tienen carreras y para mí al menos se complica mucho el tema ese, pero se puede llegar en transporte público y lo loco es que sí, todos los que somos fans de la novela vamos a tomar fotos ahí. La iglesia en la que se grabó la boda está a unas 2 cuadras de la casa. Es una iglesia muy bonita. Y también leí por ahí que el sacerdote que aparece en la iglesia, perdón, en la escena, es un sacerdote de verdad, no era un actor, no que participó en la telenovela, ¿no? Como para hacerlo un poco más real. Y sí, o sea, es un lugar ahora que se ha vuelto como no sé si un lugar de culto, pero sí, o sea, de hecho es un poco raro irse a tomar una foto con una fachada y que no te digan nada. Yo creo que ya deberían hacer como tipo el museo para ir viendo cositas, no sé, de repente alguna cosa que tengan los protagonistas, ¿no? Pero sí, es un lugar que ahora se ha vuelto emblemático en Bogotá y muchas personas están ahí conociendo la casa de Betty y me parece que algunas hasta han llegado a la parte donde se grababa de Comoda, o sea, que era la fachada de Comoda, pero que ahora creo que es una clínica, entonces ya como tal no existe, sino que es pues una entrada distinta, ¿no? Pero sí, es un buen lugar, además. Está cerca, me parece que está un poco cerca del centro. Ha sido bastante interesante poder estar allá y sentirse un poquito más cerca de la telenovela. Sí, es que eso es lo que comentábamos, ¿no? Que ha logrado tanto que hasta pues hay personas que quieren ir a visitar y sentirse un poco más cerca de Betty, como dices, ¿no? O de la telenovela. Y también un poco también cuestionar el final que tuvo, ¿no? No sé, realmente es algo que siempre me cuestiono. No sé si te pasa a ti, Vane. No sé, siempre me cuestiono por qué Betty perdonó a Armando después de semejante cosa que le hizo pucha, no se quedó con el francés, pues, o sea, es como que, pero a la vez pienso de que esa es la romantización que uno le da a la telenovela, ¿no? Dice, se queda con el protagonista que le hizo leña toda la telenovela, lo perdona, y de repente no se queda con el hombre que se enamoró de ella, que la conoció fea, se enamoró de ella estando fea y estuvo en todo su proceso de transformación, tanto físicamente como en su forma interior, ¿no? Porque también tiene que ver mucho la autoestima de Betty y cómo se sentía. Se reflejaba de repente en eso, ¿no? En su forma de vestir o cómo se veía en su apariencia. Entonces, el final siempre es algo que me cuestiono. No sé si tú también te has cuestionado el final, ¿vale? O sea, sí, definitivamente. Lo que pasa es que, no sé, o sea, creo que Betty termina como tiene que terminar, ¿no? O sea, porque, digamos, la mayoría de telenovelas terminan casi siempre con el galán que le sacó la vuelta, que tuvo novia, que embarazó y todo, y ese se queda con ella, ¿no? Siempre la chica es la que no hace nada y siempre es pura y se enamora en el capítulo 1 y en el capítulo 80 sigue enamorada y nunca jamás se mete con nadie. Entonces, creo que eso, después de haber roto con muchas cosas, creo que eso, y me parece que lo vi en una entrevista que hizo Gaitán también, dijo, o sea, Betty terminó como tenía que terminar, ¿no? O sea, rosa, porque así es, ¿no? Entonces, eso también confirma, por ejemplo, este mito del amor romántico, ¿no? En nombre del amor te perdono, ¿no? A pesar de, como tú dices, todas estas cosas que yo también mencioné que me parecen irremediables, ¿no? Para mí, Betty debió terminar sola. En primera, porque el francés era súper buena onda, pero ella no estaba enamorada de él. Y en segunda, el tipo del que estaba enamorada era un completo inmaduro como ser humano. Entonces, o sea, yo hubiera pensado que era posible ese final, pero sin embargo dicen que va a haber una nueva versión, no sabemos si es que, perdón, una nueva versión, no estoy hablando tonterías, que va a haber como un 20 años después de Betty, en el que de repente pues el guión, ahora Fernando Gaitán no está y de repente pues es un guión un poco más arriesgado y nos muestran a una Betty diferente, ¿no? Entonces podría ser interesante de ver. Bueno, creo que hoy hemos
hablado mucho sobre esta telenovela que nos ha seguido cautivando. Ya saben que está en Amazon Prime. Si no tienen Amazon Prime, pueden verla en Telegram, porque en Telegram también se pueden ver telenovelas. Y si no, búscala por ahí, porque sí seguro que van a encontrar muchas cosas interesantes. Y obviamente nosotros también les vamos a dejar ahí algunas preguntitas para que nos contesten si tienen dudas. Y también si quieren hablar sobre esto, sobre Betty la Fea, ¿no? Porque hay que seguir conversando. Y algunos otros links para seguir interiorizando sobre esta telenovela. Esto fue Sin Espacio para Cuentos y no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Nos encontramos muy pronto por aquí. El cuestionamiento no termina aquí. Si te gustó este episodio, compártelo. Suscríbete a todas nuestras redes y sigamos rompiendo cuentos.